Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes, y a mí también, con la intriga a flor de piel. Sí, estoy hablando de esa noche secreta, de ese encuentro privado que se rumorea ha tenido lugar entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, en lo que se sabe, en lo que se rumorea, y en por qué este tema genera tanta fascinación. Y antes de que nos perdamos en este fascinante relato, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y descubrimientos. ¡Vamos allá! Hace poco las redes sociales explotaron con los susurros sobre un posible encuentro íntimo y clandestino entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben, ambos son dos de los actores turcos más populares a nivel internacional, y su química en la pantalla, especialmente en la serie Erkencikus, cautivó a millones. Esa chispa que demostraron como Candibit y Sanemide no era solo actuación, o al menos eso sentíamos todos los que fuimos testigos de su conexión. Y es precisamente por esa conexión, por esa magia que desprendían juntos, que cada movimiento, cada gesto, cada indicio de que podrían estar juntos en la vida real, se convierte en noticia. Imaginen la escena, dos superestrellas envueltas en un torbellino de fama, proyectos exitosos y, por supuesto, una legión de admiradores que los siguen hasta el último detalle. ¿Cómo se vive una noche secreta, cuando eres el centro de atención mundial? Precisamente ahí radica el encanto y el misterio. No se trata de un simple encuentro casual, sino de una cita que, de ser cierta, tendría que haber sido orquestada con la precisión de un agente secreto. ¿Dónde se habrían encontrado? ¿Quiénes serían los cómplices de esta discreción? ¿Y qué habrían hecho que necesitara tanto hermetismo? Los rumores, como suele suceder en estos casos, son jugosos y variados. Algunos apuntan a un lugar alejado de las cámaras y de las miradas indiscretas, quizás una finca privada, un hotel de lujo con acceso restringido, o incluso una cena íntima en casa de algún amigo en común. Y es que, seamos sinceros, cuando dos figuras de su calibre deciden tener un momento a solas, la seguridad y la discreción son primordiales. No querrían que las cámaras indiscretas, o los fans más entusiastas arruinaran el momento, ¿verdad? La logística de mantener una cita privada para figuras de su magnitud es un arte en sí mismo, un ballet de disfraces, desvíos estratégicos y comunicación cifrada, donde cada detalle está pensado para evitar la exposición no deseada. Lo que más intriga de estas noches secretas es la especulación sobre la naturaleza de la relación. ¿Es solo una amistad que se ha fortalecido tras el éxito de la serie? ¿O hay algo más, una conexión romántica que ha florecido lejos de los focos? La verdad es que Can y Demet siempre han mantenido una relación muy profesional y, al mismo tiempo, muy cercana. Se sabe que se apoyaban mutuamente durante las grabaciones, que compartían risas y confidencias, y que esa camaradería se trasladaba de forma espectacular a la pantalla. Sus interacciones detrás de cámaras, a menudo filtradas a través de comentarios sutiles en entrevistas o publicaciones en redes sociales, siempre han dado a entender una conexión genuina que va más allá de lo meramente profesional. Y es que piensen en la energía que desbordaban en Erkencikus. Era palpable la química entre ellos. Esa forma en que se miraban, esas sonrisas que parecían sinceras, esa manera de interactuar que transmitía una complicidad muy especial. Para muchos de nosotros, era imposible no ver más allá de la actuación. Esa conexión televisiva se convirtió en un fenómeno cultural, alimentando sueños y esperanzas entre los seguidores que deseaban ver esa magia reflejada en la vida real. Por eso, cuando surgen estas noches secretas, la imaginación vuela y nos preguntamos si esa conexión televisiva trascendió y se convirtió en algo real, una historia de amor que nació bajo los reflectores y floreció en la intimidad. Analicemos las posibles circunstancias. Si realmente tuvieron una noche secreta, ¿con qué propósito? Podría ser para reencontrarse y ponerse al día después de un tiempo sin verse, quizás planeando algún proyecto futuro juntos, o simplemente para disfrutar de la compañía mutua en un ambiente relajado. O tal vez, y aquí es donde la emoción se desborda, para dar un paso más en una relación incipiente. La discreción podría deberse a la necesidad de proteger esa relación de la presión mediática, o porque aún no estaban preparados para hacerla pública. Quizás buscaban ese espacio seguro para explorar sus sentimientos sin la interferencia del escrutinio público, para permitirse ser vulnerables y construir algo sólido sin la distracción con
Estante de los titulares y las especulaciones. Es importante recordar que tanto Kanyaman como Demet Özdemir son profesionales experimentados. Saben cómo manejar los rumores y cómo mantener su vida privada fuera del alcance del público cuando así lo desean. Por lo tanto, si hubo una noche secreta, es muy probable que fuera un evento cuidadosamente planeado y ejecutado para garantizar su privacidad. Nadie quiere ser el centro de atención por algo tan personal como una cita o un encuentro íntimo, y menos cuando su vida ya está bajo un microscopio constante. La habilidad para navegar estas aguas turbulentas de la fama es una muestra de su madurez y control sobre sus vidas. Además, la vida de una celebridad es increíblemente demandante. Viajes constantes, rodajes extenuantes, eventos públicos. Un momento de tranquilidad y conexión personal es un bien preciado. Si Khan y Demet decidieron compartir una noche juntos, lejos de las cámaras, probablemente buscaban precisamente eso, un respiro, una oportunidad para ser ellos mismos sin la presión del mundo exterior. Es un oasis de normalidad en medio de la vorágine de sus carreras, un momento para reconectar como individuos, no solo como iconos de la pantalla. Ese descanso o esa recarga emocional es vital para mantener la frescura y la autenticidad que tanto admiramos en ellos. Ahora, ¿qué hay de las pruebas? En el mundo de la fama, las pruebas suelen ser escasas y a menudo se basan en avistamientos de paparazzi que en ocasiones pueden ser ambiguos. Los rumores de esta noche secreta, como tantos otros, se alimentan de pequeñas pistas, de comentarios de fuentes anónimas que a veces aciertan y a veces se equivocan. Lo que sí está claro es que la expectativa y el deseo de verlos juntos de nuevo, sea en pantalla o en la vida real, es muy alto. La sed de contenido, la necesidad de las redes de tener algo de qué hablar, a menudo transforma la más mínima susurro en un rumor de proporciones épicas. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué se sintió esa noche? ¿Hubo conversaciones profundas, risas cómplices, o simplemente la paz de estar en buena compañía? Imaginen la posibilidad de que estuvieran reviviendo los buenos momentos de Erkencikus compartiendo anécdotas de sus carreras, o incluso soñando juntos con el futuro. Esa intimidad, esa conexión que cautivó a tantos, ¿se habrá fortalecido en la penumbra de esa noche secreta? El solo hecho de imaginar estas escenas íntimas, ajenas al ojo público, es lo que alimenta la narrativa y mantiene viva la llama de la curiosidad. Es fascinante cómo la imaginación colectiva puede construir narrativas enteras a partir de pequeños indicios. Los fans, con su cariño y admiración, crean escenarios, esperan desenlaces. Y en el caso de Khan y Demet, esa esperanza de que su química en pantalla se traduzca en una historia de amor en la vida real es muy fuerte. La devoción de sus seguidores es un motor poderoso, que impulsa la búsqueda de cualquier señal, por mínima que sea, que pueda confirmar sus deseos. Por eso, cada vez que aparece una noticia o un rumor, una mención, la atención se dispara, generando un eco que resuena en millones de personas. Podríamos pensar en las posibles implicaciones de un encuentro así. Si la relación se volviera pública, el impacto mediático sería inmenso. Las portadas de revistas, los titulares en todos los medios, las especulaciones sobre el futuro. Sería un evento de proporciones sísmicas en el mundo del entretenimiento. Pero por ahora parece que la discreción es la clave. Y sinceramente hay algo romántico en esa idea de una pareja que elige proteger su intimidad, que no siente la necesidad de exponer cada aspecto de su vida a los flashes. Es un acto de rebeldía contra la cultura de la exposición constante, una afirmación de su derecho a la privacidad. Hemos visto otras parejas de actores que han comenzado su relación en el set de rodaje y han construido historias de amor duraderas. El ejemplo de Kanyaman y Demet Özdemir, al menos en lo que respecta a su química en Erkencikus, nos da pie a soñar con esa posibilidad. Esa chispa que encendieron en pantalla es un recordatorio de que a veces, la ficción puede ser un puente hacia la realidad. Y estas noches secretas, aunque envueltas en misterio, solo avivan esa llama de esperanza y curiosidad, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, la magia que vimos en Erkencikus tenga un eco en sus vidas fuera de los guiones. Por supuesto, debemos ser cautelosos con la información. Los rumores son rumores hasta que se confirman oficialmente. La línea entre la realidad y la especulación puede ser muy fina en el mundo de la fama, donde las apariencias a menudo engañan y las historias se construyen sobre fragmentos de información. Sin embargo, la especulación en sí misma es parte del encanto de estas historias. Nos permite fantasear, imaginar y mantener viva la emoción que estos talentosos artistas generan en nosotros.
Es un juego de detectives donde todos somos participantes analizando cada pista, cada sombra, en busca de una verdad que quizás nunca se revele completamente. Para concluir, podemos decir que la llamada Noche Secreta de Kanyaman y de Method de Mir, sea lo que sea que haya ocurrido, ha capturado la imaginación de muchísimos fans. La conexión que demostraron en Erkencicus fue tan poderosa que cualquier indicio de que su vínculo trasciende la pantalla genera un torbellino de interés y especulación. Si bien los detalles concretos son escasos y se mueven en el terreno de los rumores, la sola idea de un encuentro privado entre estas dos estrellas turcas es suficiente para avivar la curiosidad y el deseo de saber más. Es un testimonio del impacto que han tenido en el público y de la profunda conexión emocional que han forjado. Y es que cuando dos personas irradian tanta química y carisma, es natural que el público quiera ver esa magia reflejada en su vida personal. Esa energía que proyectaron en Erkencicus se convirtió en un anhelo colectivo de que su conexión fuera algo más que una simple interpretación. Ya sea una amistad fortalecida, un reencuentro especial, o el inicio de algo más profundo, el misterio de esa noche secreta añade una capa fascinante a la ya cautivadora historia de Kanyaman y de Method de Mir, convirtiéndolos en protagonistas de nuestras propias narrativas, en personajes de ensueño que nos invitan a imaginar posibilidades. Así que, queridos espectadores, esperamos que hayan disfrutado de este análisis y de las reflexiones sobre esta intrigante noche secreta. Nos encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que realmente hubo un encuentro? ¿Qué esperan de la relación entre Kan y Demet? ¿Qué teorías tienen sobre los posibles escenarios? Déjenos sus comentarios, sus teorías, sus impresiones, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Queremos saber si comparten nuestra fascinación por este misterio y qué pistas ustedes han detectado. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.